Una mujer de 50 años vio cómo le congelaban las tarjetas de crédito de sus hermanos tras ser expulsada de su casa el día de su cumpleaños. Cuando vieron que sus vidas se desmoronaban, salieron a la luz secretos familiares y el plan de venganza se convirtió en algo que nadie podía prever. Una historia de traición, justicia y nuevo comienzo que muestra cómo la verdadera fuerza viene de dentro. Prepárate porque esta historia te llegará al corazón. Suscríbete al canal, dale a me gusta a este vídeo y comenta desde dónde lo estás viendo. El pastel de naranja con cobertura de chocolate descansaba en el centro de la mesa de la cocina. Elena observó las 50 velas aún sin encender, dispuestas en círculos sobre la superficie del pastel que ella misma había preparado esa mañana. 50 años. Medio siglo de existencia. Y allí estaba ella, sola en la cocina de la casa familiar, esperando una celebración que sabía que no llegaría. El tintineo de las llaves en la puerta principal la hizo enderezarse. Varios pasos resonaron en el pasillo. No solo un par, sino varios. Elena frunció el ceño, confundida. No esperaba visitas, y mucho menos ese día que toda la familia parecía empeñada en olvidar. «Tenemos que resolver esto hoy». La voz de Tomás, su hermano mayor, resonó incluso antes de entrar en la cocina. No podemos posponerlo más. Cuando sus dos hermanos aparecieron en la puerta de la cocina, acompañados por sus respectivas familias, Elena sintió un destello momentáneo de gratitud. Quizás se habían acordado, después de todo. Quizás esa reunión sorpresa era para ella. «Elena», la saludó Cecilia, su hermana menor, con un movimiento de cabeza, pero sus ojos se desviaron rápidamente hacia el pastel. «Ah, tú has hecho un pastel. Es mi cumpleaños», respondió Elena, con una sonrisa vacilante en los labios. «Hoy cumplo 50 años». Un silencio incómodo se apoderó de la cocina. Elena vio cómo Tomás y Cecilia intercambiaban miradas rápidas. Una comunicación silenciosa que ella conocía demasiado bien, la misma que usaban cuando eran niños, antes de hacer alguna travesura. «Sí, claro», dijo Tomás finalmente, carraspeando. «Felicidades, pero en realidad hemos venido aquí para discutir un asunto importante. Fue Miguel, el marido de Cecilia, quien empujó los papeles sobre la mesa, apartando sin ceremonias el pastel a un lado. Algunas velas se cayeron sobre la cobertura de chocolate. «Hemos encontrado un comprador para la casa», anunció Cecilia, evitando la mirada de Elena. «Una oferta excelente, de hecho. Nos dará un buen dinero a cada uno». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Vender la casa? Pero esta es nuestra casa, la casa de nuestros padres». «Era la casa de nuestros padres», corrigió Tomás, con tono empresarial, como si estuviera discutiendo la venta de cualquier propiedad de su cartera de agente inmobiliario. «Ahora es un activo que está parado, cuando todos podríamos beneficiarnos de su valor en el mercado. Yo vivo aquí», murmuró Elena, con voz casi inaudible. «Y seguirás viviendo aquí durante 30 días más», añadió Cecilia, empujando otro documento hacia ella. «Tiempo suficiente para encontrar un apartamento adecuado. Con tu parte de la venta, podrás comprar algo pequeño y práctico». Elena miró los rostros que la rodeaban. El de Tomás, impasible como siempre cuando se trataba de negocios. El de Cecilia, con una sonrisa fina y artificial. Sus cónyuges, que apenas la conocían. E incluso sus sobrinos adolescentes, absortos en sus teléfonos, completamente ajenos al tsunami emocional que barría el corazón de su tía en ese momento. «No pueden hacer esto», dijo Elena finalmente con voz temblorosa. «Esta casa. He cuidado de nuestros padres aquí durante 15 años. Apenas venían a visitarlos. Y por eso creemos que es justo que recibas un tercio del valor», respondió Tomás, mirando su reloj de pulsera. «Mira, tenemos que irnos. Te dejamos los documentos para que los revises. Necesitamos tu firma antes del fin de semana». «¿En mi cumpleaños?», preguntó Elena, con lágrimas en los ojos. «¿Han venido a echarme de mi casa en mi cumpleaños?». La incomodidad finalmente apareció en los ojos de Cecilia, que se ajustó el bolso de marca en el hombro. «No fue planeado así, Elena. Era el único día que podíamos reunirnos todos. Ya sabes lo complicadas que son nuestras agendas». Elena miró el pastel abandonado, las velas caídas, la fiesta solitaria interrumpida por una sentencia de desahucio. 50 años de vida, 15 de ellos dedicados por completo al cuidado de sus padres,
que enfermaron uno tras otro, mientras sus hermanos construían sus vidas, sus carreras y sus familias. «Sabéis que no tengo a dónde ir», murmuró. «Eres contable, Elena», dijo Tomás con impaciencia. «Debes tener ahorros, y recibirás tu parte de la venta». Cuando todos se marcharon, dejándola sola de nuevo con los documentos y el pastel arruinado, Elena permaneció inmóvil en la silla durante largos minutos. El silencio de la casa, antes un compañero familiar, ahora parecía burlarse de su soledad. Con pasos lentos, subió a su habitación y abrió el cajón del escritorio donde guardaba todos los registros financieros de la familia. Como administradora de las cuentas conjuntas, un vestigio de la época en que sus padres supervisaban los gastos de sus hijos, Elena tenía acceso a todo. Mientras hojeaba los extractos de las tarjetas de crédito que tanto utilizaban sus hermanos, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que haría que sus hermanos comprendieran, por primera vez, el verdadero significado de la palabra hogar. Elena deslizó los dedos sobre la carpeta azul marino que contenía todos los extractos de los últimos 5 años. Con la precisión metódica que caracterizaba su trabajo como contable, había documentado cada préstamo nunca reembolsado, cada gasto extravagante que sus hermanos habían hecho utilizando las cuentas conjuntas de la familia. Sentada en el borde de la cama, bajo la luz amarillenta de la antigua lámpara que había pertenecido a su madre, Elena repasó mentalmente los acontecimientos de los últimos 15 años, mientras ella cuidaba de sus padres, primero de su padre con Parkinson y luego de su madre con Alzheimer. Tomás y Cecilia aparecían esporádicamente, siempre con una sonrisa rápida, un beso en la frente de sus padres e, invariablemente, una petición de ayuda económica antes de marcharse. «Solo hasta que cierre el próximo negocio», decía siempre Tomás. «Es una inversión para mi carrera como influencer», justificaba Cecilia. Y Elena, por amor a sus padres y para evitar conflictos que perturbaran la paz que tanto necesitaban en sus últimos años, siempre cedía, siempre transfería el dinero, siempre anotaba en sus carpetas, con su letra meticulosa, las cantidades que sabía que nunca le devolverían. El crujido del suelo de madera la trajo de vuelta al presente. Esta casa hablaba. Cada rincón tenía un recuerdo. Cada grieta en el suelo contaba una historia. ¿Cómo podían sus hermanos no entenderlo? Elena encendió su portátil y accedió al sistema bancario. Como administradora de las cuentas conjuntas, designada por sus padres antes de fallecer, tenía acceso total. Unos pocos clics y estaría hecho. Su dedo se cernió sobre el ratón. ¿Era realmente eso lo que quería hacer? Congelar las tarjetas de crédito de sus hermanos parecía una venganza mezquina. No era así como la habían criado sus padres. No era el tipo de persona que era ella. Pero entonces, la imagen del pastel con las velas caídas volvió a su mente. La frialdad en los ojos de Tomás, la prisa de Cecilia, la casa, su refugio, su hogar, el depósito de todos sus recuerdos, se vendería para financiar el extravagante estilo de vida que sus hermanos insistían en mantener. Clic, clic, clic. Tarjetas bloqueadas, transacciones pendientes canceladas, límites reducidos a 0. Elena cerró el portátil, sintiendo una extraña mezcla de culpa y satisfacción. No les estaba robando nada, solo estaba deteniendo la sangría financiera que llevaban años provocando. Y, tal vez, ganando tiempo para encontrar una solución para conservar la casa. A la mañana siguiente, Elena se despertó con el teléfono sonando insistentemente. En el identificador de llamadas, el nombre de Tomás parpadeaba con una urgencia casi palpable. «¿Hola? Elena, ¿qué diablos está pasando?» La voz de Tomás estaba unos tonos por encima de lo normal, rayando en el pánico. «Me han rechazado la tarjeta en el concesionario. Estoy delante del vendedor, listo para firmar los papeles del coche nuevo, y no me aceptan el pago». Elena respiró hondo antes de responder con una calma que no sabía que poseía. «Estoy reorganizando nuestras finanzas familiares antes de mudarme, Tomás. Me pareció mejor congelar las tarjetas vinculadas a las cuentas conjuntas mientras resuelvo los detalles de mi salida. Al fin y al cabo, no querrás tener cuentas compartidas con alguien que ya no vivirá en la propiedad familiar, ¿verdad?» El silencio al otro lado de la línea fue seguido por un suspiro exasperado. «Elena, necesito ese coche. Se lo prometí a Mariana. Ya lo anunciamos en las redes sociales».
Lo siento, Tomás, pero como tú mismo dijiste ayer, soy una contable competente. Solo estoy haciendo lo que es financieramente responsable en este momento de transición. Antes de que Tomás pudiera argumentar, Elena colgó. Pocos minutos después, fue el turno de Cecilia, cuya voz, normalmente melodiosa, ahora era estridente de indignación. ¿Cómo has podido, Elena? Tengo un fotógrafo aquí en el nuevo apartamento para una sesión que se emite esta noche. ¿Cómo voy a pagarle ahora? ¿Quizás con el dinero que ganas como influencer?, sugirió Elena, sorprendida de su propia audacia. O quizás puedas aplazar el pago hasta que recibamos el dinero de la venta de la casa. Lo estás haciendo a propósito, acusó Cecilia, con la voz ahora más baja, casi un susurro. Nos estás castigando. Solo me estoy adaptando a la nueva realidad que me habéis creado, respondió Elena, manteniendo un tono neutro. En 30 días ya no tendré un hogar. Tengo que ser prudente con mis finanzas ahora. Después de colgar la segunda llamada, Elena sintió una oleada de ansiedad. Lo que estaba haciendo era justificable, pero no resolvía su problema principal. En menos de un mes, tendría que dejar la única casa que había conocido en toda su vida adulta. Decidida a no dejarse llevar por la desesperación, Elena cogió su bolso y salió. Tenía que empezar a buscar un lugar donde vivir, aunque la idea de vivir en un apartamento anónimo, rodeada de extraños, le oprimía el corazón. Mientras conducía por las calles arboladas del barrio tradicional donde había crecido, Elena vio un discreto cartel frente a una casa antigua. Se busca compañía para compartir vivienda. Algo en ese sencillo anuncio la hizo detener el coche. Quizás era una señal, o quizás era solo la desesperación buscando un hilo de esperanza. En cualquier caso, Elena aparcó y se acercó a la puerta. No tenía nada que perder. El jardín de la casa era un pequeño oasis de colores y texturas, con rosales bien cuidados que formaban un camino hasta el porche. Elena dudó antes de llamar al timbre, sintiéndose de repente vulnerable. ¿De verdad estaba considerando vivir con un desconocido? La puerta se abrió tras el segundo timbre, revelando a una señora de cabello gris, impecablemente recogido en un moño bajo. Sus ojos, de un azul profundo y perspicaz, estudiaron a Elena con interés. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la señora, con voz firme a pesar de su aparente edad. Vi el anuncio sobre compartir la residencia, respondió Elena, señalando el cartel en el jardín. Estoy buscando un lugar para vivir. La señora esbozó una cálida sonrisa y le tendió la mano. Matilda Almeida. Por favor, pase. El interior de la casa era una fascinante mezcla de elegantes antigüedades y comodidad práctica. Los libros ocupaban casi todas las superficies disponibles, y el aroma a canela impregnaba el ambiente. «¿Té?», ofreció Matilda, guiando a Elena hacia una acogedora sala de estar. «Sí, gracias». Mientras Matilda se dirigía a la cocina, Elena observó las fotografías enmarcadas sobre el piano de cola. Muchas mostraban a Matilda más joven junto a un hombre de aspecto amable, y otras con lo que parecía ser un grupo de alumnos frente a una facultad. «Mi difunto marido, Antonio, y mis alumnos de la Facultad de Derecho», explicó Matilda, regresando con una bandeja. «Enseñé durante 40 años antes de jubilarme». Elena aceptó la taza de té, sintiendo el calor reconfortante entre sus manos. «Es una casa preciosa, demasiado grande para una viuda de 75 años», respondió Matilda con un suspiro. «Pero está llena de recuerdos que no puedo abandonar. Por eso pensé en compartirla con alguien que pudiera apreciar su carácter». Durante la siguiente hora, las dos mujeres conversaron como viejas amigas que se reencontraban tras una larga separación. Elena le contó su situación, omitiendo la parte en la que había congelado las tarjetas de crédito de sus hermanos, y Matilda la escuchó atentamente, con sus ojos azules brillando ocasionalmente de indignación. «¿Así que simplemente decidieron vender la casa donde cuidaste de tus padres durante 15 años?» Matilda negó con la cabeza, claramente en desacuerdo. «¿Y además en tu cumpleaños?» Elena asintió, sorprendida por la facilidad con la que se estaba abriendo a esta desconocida que, de alguna manera, no le resultaba extraña en absoluto. «Verás», continuó Matilda sirviendo más té, «cuando Antonio falleció, mi hijastro, el hijo de su primer matrimonio, intentó convencerme de que vendiera esta casa. Dijo que era por mi propio bien, que estaría más segura en un apartamento más pequeño. ¿Y qué pasó?
Una sonrisa astuta se dibujó en los labios de Matilda. Descubrí que Antonio había cambiado su testamento para garantizarme el usufructo vitalicio de la propiedad. El chico solo podría venderla después de que yo falleciera. Como puedes ver, dijo señalando a su alrededor, todavía estoy muy bien instalada. Elena no pudo contener una risa, la primera en muchos días. Siempre fui profesora de Derecho de Propiedad y Sucesiones, explicó Matilda. El conocimiento es poder, querida. Especialmente cuando se trata de propiedades familiares. Una idea comenzó a formarse en la mente de Elena. Matilda, ¿crees que podrías orientarme sobre los derechos de propiedad compartida? La casa en la que vivo pertenecía a mis padres y nos la dejaron a mis 3 hermanos, pero no sé exactamente cuáles son mis derechos. Pero claro, respondió Matilda, con los ojos brillantes por el entusiasmo de una profesora ante un nuevo reto pedagógico. Tráeme los documentos de la propiedad y el testamento de tus padres. Lo analizaremos todo con calma. Cuando Elena se disponía a marcharse, Matilda le tomó las manos entre las suyas. Elena, independientemente de lo que descubramos sobre tu casa actual, mi invitación para compartir esta residencia sigue en pie. Sería un placer contar con tu compañía. De camino a casa, Elena sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. El encuentro con Matilda no solo le había ofrecido una posible solución a su problema de vivienda, sino también una aliada inesperada. Al llegar a casa, encontró 3 mensajes de voz de Tomás y 5 de Cecilia, todos cada vez más exaltados. Al parecer, los problemas económicos no habían hecho más que empezar para sus hermanos. Elena sabía que debería sentir remordimiento por sus acciones, pero mientras subía las escaleras hacia el ático para buscar el testamento de sus padres, lo que sentía era una determinación renovada. Por primera vez desde que se había convertido en cuidadora a tiempo completo, Elena estaba luchando por sí misma. En el viejo baúl de documentos familiares, entre álbumes de fotos amarillentas y cartas antiguas, encontró la carpeta sellada con el testamento. Nunca había sentido la necesidad de examinar su contenido en detalle, confiando en la palabra de Tomás de que todo se dividiría en partes iguales entre los 3. Ahora, con las palabras de Matilda resonando en su mente, se dio cuenta de lo ingenua que había sido. Elena abrió el sobre con cuidado, sintiendo que estaba a punto de descubrir un secreto largamente enterrado, uno que podría cambiar por completo el rumbo de su futuro. La luz de la tarde se filtraba a través de las persianas del ático, creando patrones dorados sobre el documento que Elena sostenía con manos temblorosas. El testamento de sus padres, redactado 15 años antes, era más largo y detallado de lo que había imaginado. Sentada en el suelo de madera, rodeada de cajas polvorientas llenas de recuerdos familiares, Elena comenzó a leer. Las formalidades legales pronto dieron paso a especificaciones que hicieron que su corazón se acelerara. En cuanto a la residencia familiar, situada en la calle Oliveiras, Neo 37, determinamos que se mantenga como propiedad conjunta de nuestros 3 hijos, Tomás, Elena y Cecilia, con la condición expresa de que Elena María Sousa tenga derecho a la vivienda vitalicia, en reconocimiento a sus inestimables cuidados durante nuestra enfermedad. Elena releyó el párrafo 3 veces, incapaz de creer lo que veía. Derecho de habitación vitalicio. Las palabras parecían saltar del papel directamente a su corazón. Sus padres habían pensado en ella, habían previsto esta situación. Continuando con la lectura, descubrió más. La casa solo podía venderse con el consentimiento unánime de los 3 herederos, y cualquier decisión sobre la propiedad debía tomarse de forma conjunta. Comprender lo que eso significaba la golpeó como una ola. Tomás y Cecilia no podían venderla sin su autorización, y ella tenía el derecho legal de permanecer en la casa por el resto de su vida. El teléfono en su bolsillo vibró, interrumpiendo sus reflexiones. Era Cecilia, otra vez. Elena respiró hondo antes de contestar. «Elena, esto ya ha ido demasiado lejos». La voz de su hermana temblaba de ira. «Mi fotógrafo se ha ido sin cobrar. El alquiler de mi estudio está atrasado y acabo de recibir una notificación de que mi tarjeta de crédito ha sido cancelada. No solo congelada». «Qué pena, Cecilia», respondió Elena, con una nueva confianza en su voz. «Quizás deberías replantearte tus gastos hasta que resolvamos la situación de la casa». «¿Qué situación?».
Ya está decidido. El comprador ya ha hecho la oferta. No, no está decidido, declaró Elena con firmeza. Acabo de leer el testamento de nuestros padres. Tengo derecho a vivir en esta casa de por vida. No pueden echarme ni venderla sin mi autorización. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que Elena llegó a comprobar si se había cortado la llamada. «Estás mintiendo», dijo finalmente Cecilia, pero su voz había perdido toda convicción. «Trae a Tomás aquí mañana a las 7 de la tarde. Lo discutiremos como adultos, con el testamento sobre la mesa». Después de colgar, Elena guardó cuidadosamente el testamento en su maletín y bajó del desván. Se sentía extrañamente ligera, como si le hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Por primera vez en días, preparó una cena completa para ella sola e incluso abrió una botella de vino que guardaba para una ocasión especial. Mientras comía, mirando por la ventana al jardín donde había jugado de niña, Elena intentó ordenar sus pensamientos. ¿Qué haría ahora? Conocía a sus hermanos lo suficientemente bien como para saber que no aceptarían fácilmente esta revelación. Disputarían, cuestionarían la autenticidad del documento. Tal vez incluso intentarían manipularla emocionalmente. Necesitaba apoyo, alguien que entendiera los matices legales de la situación. Sin dudarlo, cogió el teléfono y marcó el número que Matilda le había dado antes. «Matilda, soy Elena. He encontrado algo en el testamento que tienes que ver. ¿Estarías disponible para acompañarme a una reunión mañana por la noche?» Al día siguiente, Elena pasó la mañana organizando meticulosamente sus registros financieros. Años de gestión de las cuentas familiares habían dado como resultado carpetas perfectamente catalogadas, en las que figuraban todos los préstamos que Tomás y Cecilia habían solicitado y nunca devuelto, todos los gastos extravagantes que habían hecho con el dinero que debería haber sido destinado al cuidado de sus padres. Elena no pensaba utilizar esa información como chantaje. No era ese tipo de persona. Pero si sus hermanos intentaban impugnar el testamento u obligarla a marcharse, estaría preparada para mostrarles exactamente quién se había beneficiado más del patrimonio familiar a lo largo de los años. Por la tarde, Matilda llegó, elegante con un conjunto azul marino que resaltaba su porte distinguido. Elena le mostró el testamento y los registros financieros, observando cómo los ojos expertos de la antigua profesora captaban rápidamente los detalles importantes. «Tu caso es sólido como una roca, querida», concluyó Matilda tras examinar los documentos. «Tus padres fueron muy claros en cuanto a su intención. Si tus hermanos quieren impugnar esto, se enfrentarán a un proceso largo y costoso, con mínimas posibilidades de éxito». Cuando sonó el timbre a las 7 en punto, Elena sintió un nudo en el estómago. A pesar de la confianza que le inspiraban las palabras de Matilda, enfrentarse a sus hermanos todavía la intimidaba. Tomás entró primero, con el rostro convertido en una máscara de irritación contenida. Cecilia lo siguió, con un aspecto más abatido que Elena jamás le había visto, sin el maquillaje impecable que solía lucir en sus publicaciones en las redes sociales. «¿Quién es esa?», preguntó Tomás bruscamente, señalando a Matilda con un movimiento de cabeza. «Matilda Almeida, profesora emérita de Derecho Civil, y mi invitada a esta reunión», respondió Elena, indicando las sillas alrededor de la mesa del comedor, donde había dispuesto los documentos. «Por favor, sentaos. Tenemos mucho que discutir». El comedor, con su antigua lámpara de araña y su mesa de roble macizo que había sido testigo de tantos navidades y cumpleaños familiares, ahora parecía demasiado pequeño para contener la tensión que se respiraba entre los presentes. Elena se sentó a la cabecera, el lugar que siempre había ocupado su padre, con Matilda a su derecha. Tomás y Cecilia ocuparon los asientos opuestos, con el rostro en una mezcla de ira y aprensión. «Entonces», comenzó Tomás, cruzando los brazos sobre el pecho, «congelaste nuestras tarjetas y ahora nos convocas a una reunión con una desconocida. Espero que tengas una buena explicación, Elena». Elena deslizó una copia del testamento hacia cada uno de sus hermanos. «Página 7, párrafo 4», indicó, con una voz más firme de lo que jamás se había permitido usar con ellos. «Leedlo». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, mientras Tomás y Cecilia examinaban el documento. Elena observó cómo sus expresiones cambiaban gradualmente de irritación a incredulidad y finalmente a algo que parecía casi... ¿miedo? Esto no puede ser cierto. Fue Cecilia la primera en hablar, con voz temblorosa.
Papá y mamá querían que todos tuviéramos partes iguales. Y así es, respondió Elena con calma. Cada uno de nosotros posee un tercio de la propiedad. La diferencia es que yo tengo derecho a vivir en la casa de por vida, y ésta solo puede venderse con el consentimiento unánime de todos. Tomás arrojó el documento sobre la mesa con un gesto brusco. ¿Por qué nos enteramos de esto ahora? ¿Por qué nos lo has ocultado? Elena sintió una punzada de dolor ante la acusación. No te he ocultado nada, Tomás. No había leído el testamento en detalle hasta ayer. Confié en ti cuando dijiste que todo se repartiría a partes iguales. Y así será, insistió él, enrojeciendo. Cada uno recibirá un tercio del valor de la venta. Pero la cuestión, intervino Matilda con suavidad, es que la venta no puede realizarse sin el consentimiento de su hermana. E incluso si se realizara, ella mantendría el derecho a seguir viviendo aquí. Tomás lanzó una mirada fulminante a Matilda. ¿Y quién es usted para entrometerse en los asuntos de nuestra familia? Soy alguien que entiende de derechos de propiedad y sucesiones, señor Sousa, respondió Matilda sin inmutarse. Y puedo garantizarle que este testamento es perfectamente legal y vinculante. Cecilia comenzó a llorar en silencio, con el rostro escondido entre las manos. No lo entiendes, Elena. Necesito ese dinero. Estoy ahogada en deudas. Elena sintió un destello de compasión por su hermana, pero rápidamente recordó cómo se había comportado en su cumpleaños, el pastel con las velas caídas, la frialdad con la que le habían informado de que tendría que abandonar su hogar en 30 días. Es curioso cómo siempre necesitáis dinero, comentó Elena, abriendo una de las carpetas organizadas sobre la mesa. En los últimos 5 años, os he transferido más de 200.000 euros de las cuentas conjuntas, dinero que debería haberse destinado a los cuidados médicos de nuestros padres, pero que ha financiado vuestras extravagantes vidas. ¿Nos estás acusando de robo?, preguntó Tomás levantándose bruscamente, haciendo que su silla rozara el suelo de madera. Estoy constatando hechos, respondió Elena, manteniendo la voz tranquila. Nos lo pedisteis prestado y nunca lo devolvisteis. Usasteis las tarjetas vinculadas a las cuentas conjuntas para gastos personales. Mientras tanto, yo cuidaba de nuestros padres día y noche, utilizando mis propios ahorros para complementar cuando su dinero no era suficiente para los tratamientos. Un silencio incómodo se cernió sobre la sala. Cecilia se secó las lágrimas, pareciendo genuinamente avergonzada. ¿Qué quieres, Elena?, preguntó Tomás finalmente, con voz ahora controlada, calculadora, el tono que usaba en las negociaciones difíciles. Quiero seguir viviendo en mi casa, respondió ella simplemente. La casa donde nací, donde cuidé de nuestros padres hasta el final, donde tengo todos mis recuerdos. ¿Y nosotros? ¿Nuestras necesidades no importan? Fue Matilda quien respondió, con voz amable pero firme. Señores Sousa, por lo que he podido entender de la situación, su hermana sacrificó 15 años de su vida cuidando de sus padres, mientras ustedes construían sus carreras y sus familias. Como mínimo, se merece mantener un techo sobre su cabeza. Tomás volvió a sentarse, pasándose las manos por la cara en un gesto de frustración. Los compradores esperan una respuesta antes de que termine la semana. Entonces tendrás que informarles de que la casa ya no está en venta, declaró Elena. ¿Y nuestras tarjetas?, preguntó Cecilia con voz débil. ¿Cuándo las vas a desbloquear? Elena intercambió una mirada con Matilda, que asintió con ánimo. Propongo un acuerdo, comenzó Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Descongelaré las tarjetas y restableceré los límites de crédito, pero con algunas condiciones. Primero, la casa permanece como está, nuestra propiedad conjunta donde sigo viviendo. Segundo, ustedes comienzan a pagar los préstamos que han hecho a lo largo de los años, en cuotas mensuales razonables. Tomás soltó una risa seca. Nos estás chantajeando. Estoy proponiendo una solución familiar para un problema familiar, corrigió Elena, manteniendo la compostura. Ustedes tienen acceso a las tarjetas que, por cierto, están vinculadas a las cuentas que nuestros padres nos dejaron a todos. A cambio, respetan mi derecho a vivir en la casa y comienzan a honrar sus deudas con el patrimonio familiar. Cecilia y Tomás intercambiaron miradas. Elena casi podía ver las ruedas girando en sus mentes, calculando sus opciones, evaluando sus vulnerabilidades financieras. Piénsenlo, continuó Elena, suavizando el tono de voz. Esta casa ha sido el centro de nuestra familia durante generaciones.
¿Recuerdan las fiestas de San Juan en el patio? ¿Todo el vecindario reunido para celebrar? ¿El respeto que nuestros padres se ganaron en esta comunidad? Todo eso tiene un valor que va más allá del dinero. Algo cambió en los ojos de Cecilia, un destello de reconocimiento, tal vez incluso de nostalgia. «Necesito tiempo para pensar», dijo Tomás finalmente levantándose. «Vamos, Cecilia». Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos, Elena sintió que le temblaban las piernas. Solo entonces se dio cuenta de lo tensa que había estado durante toda la confrontación. «Has estado espléndida», la elogió Matilda, apretándole la mano. «Firme pero justa. Volverán. Sobre todo cuando se den cuenta de que no tienen otra opción». Elena asintió, agotada pero decidida. La batalla no estaba ganada, pero el primer asalto había terminado mejor de lo que esperaba. A la mañana siguiente, Elena se despertó con el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana. Se quedó tumbada unos momentos, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal, formando pequeños ríos que se bifurcaban y se volvían a unir. No muy diferente de las relaciones familiares, pensó. El enfrentamiento de la noche anterior la había dejado emocionalmente agotada, pero también extrañamente revitalizada. Por primera vez en años, se había posicionado, defendido su espacio, exigido respeto. Era una sensación nueva y poderosa. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Matilda. «¿Cómo estás hoy, guerrera? ¿Tienes planes para almorzar?» Helena sonrió. En solo 2 días, Matilda se había convertido en algo más que una asesora legal. Era una amiga, un apoyo inesperado en un momento de turbulencia. Libre y hambrienta. «¿Alguna sugerencia?», respondió. «Ven a mi casa. Tengo una idea que mostrarte». Intrigada, Elena se vistió rápidamente y condujo hasta la casa de Matilda, observando cómo el barrio tradicional adquiría un aire casi mágico bajo la fina lluvia que seguía cayendo. Matilda la recibió con un delantal floreado sobre su elegante ropa, y el aroma de un asado llenaba la casa. «Espero que te guste el bacalao con nata», dijo la anfitriona, conduciendo a Elena al salón, donde había mapas y documentos esparcidos sobre la mesa de centro. «¿Qué es todo esto?», preguntó Elena, curiosa. «Historia», respondió Matilda con un brillo en los ojos. «La historia de nuestro barrio. ¿Sabes cuántos años tiene tu casa, Elena?» «Bueno, sé que mis abuelos ya vivían allí». 110, declaró Matilda, señalando un mapa antiguo. «Tu casa, al igual que la mía, forma parte de lo que llamamos el núcleo histórico del barrio. Son propiedades protegidas por el Código de Conservación Municipal». Elena se inclinó sobre los documentos, fascinada. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que cualquier cambio estructural significativo, como una demolición para construir apartamentos modernos, por ejemplo, debe ser aprobado por el Consejo de Preservación del Patrimonio de la ciudad. Y ellos son...». Matilda hizo una pausa dramática. «Extremadamente estrictos». Una sonrisa se dibujó lentamente en los labios de Elena a medida que comprendía. «Entonces, incluso si lograran obligarme a irme, el valor comercial de la propiedad sería significativamente menor de lo que imaginan tus hermanos», completó Matilda, triunfante. «Los compradores probablemente estén planeando demoler la casa para construir algo más lucrativo, pero eso sería prácticamente imposible con las restricciones de conservación». Durante el almuerzo, las 2 mujeres discutieron cómo utilizar esa información. Elena aún esperaba una reconciliación con sus hermanos, pero saber que tenía esta baza más en la manga la hacía sentir más segura para las futuras negociaciones. «Hay algo más que quiero mostrarte después del almuerzo», comentó Matilda mientras saboreaban un postre de manzana caramelizada. «Algo que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre la situación». Intrigada, Elena ayudó a lavar los platos antes de seguir a Matilda hasta su coche. Condujeron durante unos 15 minutos, saliendo del barrio residencial hasta llegar a un edificio de 2 plantas, con un discreto letrero: Centro Comunitario Almeida. «Mi marido fundó este centro hace 30 años», explicó Matilda mientras entraban. «Cuando falleció, convertí parte de mi casa en oficinas administrativas para continuar con su trabajo. El interior del centro era acogedor y animado. En una sala, personas mayores jugaban a las cartas y charlaban animadamente. En otra, los niños participaban en clases de refuerzo escolar.
Una tercera sala albergaba lo que parecía ser una pequeña biblioteca comunitaria. «Este lugar es maravilloso», murmuró Elena, observando la interacción entre los voluntarios y los asistentes. «Y se está quedando pequeño para nuestras necesidades», respondió Matilda. «Llevamos años buscando un espacio adicional en el barrio, pero las propiedades son escasas y caras». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la idea de Matilda comenzó a tomar forma en su mente. «¿Estás sugiriendo que yo...?» «Estoy sugiriendo una posibilidad», dijo Matilda con amabilidad. «Una forma de conservar tu casa, honrar la memoria de tus padres y, al mismo tiempo, ayudar a la comunidad que siempre ha formado parte de tu vida». En el camino de vuelta, Elena permaneció en silencio, asimilando todo lo que había visto y oído. La idea de convertir parte de su casa, tal vez la planta baja que rara vez utilizaba, en una extensión del centro comunitario le parecía a la vez aterradora e inspiradora. «No tienes que decidirlo ahora», dijo Matilda mientras aparcaba frente a su casa. «Es solo una semilla que he plantado. A ver si germina». Cuando Elena llegó a casa, encontró a Cecilia sentada en los escalones de la entrada, más pequeña y frágil que nunca. Tenía los ojos rojos e hinchados, y su rostro carecía del maquillaje impecable que era su sello distintivo en las redes sociales. «Tenemos que hablar», dijo Cecilia simplemente. Elena asintió y abrió la puerta, invitando a su hermana a entrar. En la cocina, preparó té para las dos en silencio, utilizando la vajilla de porcelana que su madre reservaba para ocasiones especiales. «Miguel me ha dejado», dijo finalmente Cecilia con la voz quebrada. «Dice que ya no puede mantener mi farsa de éxito. Todos los contratos publicitarios están siendo cancelados porque no entregué las últimas campañas. No puedo pagar el alquiler del nuevo apartamento». Levantó los ojos llorosos hacia Elena. «No tengo a dónde ir». Elena observó a su hermana durante un largo rato. Una parte de ella quería decir, «Bien hecho». Quería que Cecilia sintiera aunque fuera una mínima parte del dolor y la humillación que ella misma había sentido aquella noche de cumpleaños. Pero otra parte, la parte que aún recordaba cuando compartían secretos bajo las mantas de niñas, sintió una compasión inesperada. «¿Qué pasaría?», comenzó Elena lentamente, «si la casa no se vendiera, sino que se transformara». Cecilia la miró, confundida. «¿Transformarla cómo?». «En algo que nos beneficiara a todos. Un lugar donde pudieras reconstruir tu vida, donde yo pudiera seguir viviendo y que siguiera sirviendo a la comunidad como siempre quisieron nuestros padres». Mientras le explicaba a su hermana su idea incipiente, una fusión de los consejos de Matilda con sus propios sueños recién descubiertos, Elena se dio cuenta de que lo que había comenzado como una batalla por un techo podía convertirse en algo mucho más grande, el redescubrimiento del verdadero significado de la familia y del hogar. La mesa de la cocina se convirtió en el centro de un improbable renacimiento en los días siguientes. Elena y Cecilia, reaprendiendo el lenguaje de la hermandad que habían olvidado hacía tanto tiempo, pasaban horas inclinadas sobre papeles, esbozando ideas, calculando costes, imaginando posibilidades. «Podríamos convertir el salón y la antigua biblioteca de papá en salas multiusos», sugirió Cecilia, aplicando por fin su talento para el diseño de interiores a algo concreto. Mantener la estructura histórica, pero adaptar los espacios para actividades comunitarias. Elena asintió, tomando notas en su cuaderno. La segunda planta seguiría siendo residencial. 2 habitaciones para mí y 2 para ti mientras reconstruyes tu vida. El ático podría convertirse en un espacio de coworking o un estudio creativo. La idea que había surgido de la sugerencia de Matilda había florecido en un plan ambicioso: transformar la casa familiar en un centro cultural y comunitario, conservando parte de ella como espacio residencial. Elena y Cecilia vivirían allí, gestionando las actividades y manteniendo vivo el legado de la familia Sousa en el barrio. «Solo falta convencer a Tomás», murmuró Cecilia, con evidente aprensión en su voz. Elena suspiró. Su hermano no se había puesto en contacto desde la confrontación, y sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Según Cecilia, estaba furioso por el fracaso de la venta y culpaba a ambas hermanas de su creciente crisis financiera. «Vendrá cuando esté listo», respondió Elena, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. «Mientras tanto, tenemos que seguir adelante con los detalles prácticos». Juntas,
Las hermanas visitaron el centro comunitario Almeida para aprender de la experiencia de Matilda. La anciana parecía rejuvenecer ante el entusiasmo de las dos, compartiendo historias de éxito y advirtiendo sobre posibles retos. Lo más importante, aconsejó Matilda durante un paseo por el jardín sensorial que había creado para los ancianos del centro, es equilibrar la sostenibilidad financiera con el propósito social. Un centro comunitario necesita ser autosuficiente para servir realmente a la comunidad a largo plazo. Elena, con su experiencia en contabilidad, comenzó a desarrollar un modelo financiero que combinaba donaciones, pequeñas cuotas para algunas actividades y la posibilidad de alquilar espacios para eventos. Cecilia, sorprendentemente, resultó ser una valiosa red de contactos. Muchos de sus antiguos compañeros de campaña publicitaria mostraron un interés genuino en apoyar la iniciativa como parte de sus políticas de responsabilidad social. Durante ese periodo de intensa planificación, ocurrió algo inesperado. Cecilia comenzó a cambiar. La máscara de superficialidad que había llevado durante años cayó poco a poco, revelando a la persona sensible y creativa que Elena recordaba vagamente de su juventud. Sin la presión constante de mantener las apariencias ante sus seguidores, Cecilia había redescubierto antiguas pasiones, como la pintura y la jardinería, que ahora incorporaba a las propuestas para el centro. ¿Te acuerdas de cuando mamá nos enseñaba a cuidar las rosas?, preguntó Cecilia una tarde, mientras trabajaban en el jardín abandonado. Podríamos crear un programa de jardinería terapéutica aquí. Sé por experiencia propia cómo cuidar las plantas puede ayudar a curar las heridas internas. Elena observó a su hermana con una mezcla de sorpresa y admiración. Realmente estás aceptando esta transformación, ¿verdad? Cecilia se encogió de hombros, un gesto vulnerable que Elena no había visto desde que eran adolescentes. Cuando Miguel me dejó y mi carrera como influencer se derrumbó, me di cuenta de que había construido toda una vida sobre arena movediza. Las apariencias, el estatus, los me gusta en internet. Nada de eso me sostuvo cuando todo se vino abajo. Miró la casa. Esta casa, por otro lado, se ha mantenido firme durante más de un siglo. Hay una lección ahí, ¿no crees? A la mañana del 10º día, después de la gran confrontación, sonó el timbre. Elena abrió la puerta y se encontró con Tomás, pero no era el hombre seguro de sí mismo con su impecable traje, sino una versión abatida de él, con profundas ojeras y la ropa arrugada. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz ronca. Elena asintió en silencio y lo condujo a la cocina, donde Cecilia estaba preparando el desayuno. Un silencio tenso llenó la habitación, mientras las hermanas esperaban a que él hablara. «Estoy arruinado», declaró Tomás finalmente, mirando la taza de café que Elena le había ofrecido. «El banco está a punto de embargar mi casa. Los clientes están cancelando los contratos. Mariana me ha dejado y se ha llevado a los niños a casa de su madre». Levantó los ojos, enrojecidos por el cansancio. «Tenías razón. He construido toda mi vida sobre deudas y apariencias». El silencio volvió, ahora más pesado. Elena y Cecilia intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa pasó entre ellas, no de conspiración, como hacían cuando eran niñas para excluir a Elena, sino de comprensión compartida. «Tenemos algo que mostrarte», dijo Elena finalmente, extendiendo la mano hacia los planos que habían dibujado en los últimos días. Durante las 2 horas siguientes, las hermanas le presentaron su visión para la casa. Tomás escuchó sin interrumpir, su rostro cambiando gradualmente de la desconfianza inicial a algo que parecía casi esperanza. «No habría dinero inmediato por la venta», explicó Elena con franqueza, «pero podría haber un lugar para ti también, Tomás. Un nuevo comienzo, un propósito. ¿Por qué harían eso por mí?», preguntó, con voz casi inaudible. «Después de cómo las traté». Cecilia tomó la mano de su hermano sobre la mesa. «Porque somos familia. Y porque recientemente he aprendido que todos merecen una segunda oportunidad cuando están dispuestos a cambiar de verdad». Esa tarde, los 3 hermanos Sousa caminaron juntos por el jardín de la casa por primera vez en años. La lluvia fina que caía parecía lavar no solo el jardín descuidado, sino también, de alguna manera, el rencor acumulado durante décadas. «Aquí podríamos crear un espacio para que los niños jueguen mientras sus padres trabajan», sugirió Tomás tímidamente, señalando un rincón soleado del patio. «Últimamente pienso mucho en mis hijos, en cómo quiero que crezcan valorando las cosas que realmente importan.
Elena asintió, sintiendo una emoción inesperada al ver a su hermano empezar a involucrarse en el proyecto. En ese momento, bajo la suave lluvia que refrescaba el jardín de la casa de los Sousa, algo más se estaba nutriendo además de las plantas olvidadas hace mucho tiempo. La posibilidad de un nuevo tipo de familia, construida no sobre obligaciones y resentimientos, sino sobre elecciones conscientes y respeto mutuo. El otoño llegó al barrio tradicional, tiñendo los árboles centenarios de tonos dorados y rojizos. En la casa de los Sousa, los cambios externos reflejaban las transformaciones internas que se producían entre sus habitantes. Elena, sentada en el porche con una taza de té humeante, observaba a Tomás y a dos voluntarios trabajando en lo que antes era solo un césped mal cuidado, ahora transformado en un huerto comunitario con bancales elevados para facilitar el acceso a las personas mayores y con movilidad reducida. Nunca imaginé ver a mi hermano con las manos en la tierra, comentó a Matilda, que la acompañaba en aquella fresca tarde. Las crisis tienen ese poder transformador, respondió sabiamente la anciana. A veces necesitamos perder todo lo que creíamos importante para descubrir lo que realmente importa. En las últimas semanas, el proyecto Casa Sousa, Centro Cultural y Comunitario, había dejado de ser solo una idea sobre el papel para convertirse en una realidad tangible. La primera planta de la casa se estaba adaptando con sensibilidad para preservar sus elementos históricos, al tiempo que se le dotaba de funcionalidades modernas. La segunda planta seguía siendo un espacio residencial, con Elena ocupando su habitación de siempre y Cecilia instalada en la antigua habitación de sus padres. Tomás, por el momento, dormía en la habitación de invitados mientras intentaba valientemente reconstruir su relación con Mariana y los niños. Durante el día, aplicaba sus conocimientos inmobiliarios de forma constructiva, ayudando a identificar proveedores de confianza y negociando mejores precios para los materiales necesarios para la renovación. «¡Elena!», gritó Cecilia desde la puerta. «Ha llegado la gente de la asociación de vecinos para la reunión». Elena sonrió a Matilda. «Es la hora del espectáculo». Dentro de la sala que antes albergaba la colección de arte de su madre, ahora convertida en un espacio polivalente con sillas dispuestas en círculo, Elena se encontró con 10 vecinos, desde ancianos que habían conocido a sus padres hasta familias jóvenes recién llegadas al barrio. «Bienvenidos a Casa Sousa», comenzó Elena, sintiendo una confianza que habría sido impensable unos meses antes. «Estamos aquí para presentar oficialmente nuestro proyecto para el centro comunitario y escuchar sugerencias sobre cómo podemos atender mejor las necesidades del barrio». Cecilia proyectó en la pared una presentación visual que habían preparado juntas, mostrando el antes y el después de los espacios ya renovados y las proyecciones para las áreas aún en transformación. «Nuestra visión», explicó Cecilia, «es crear un espacio donde la tradición y la innovación puedan coexistir, donde las historias del pasado alimenten los sueños del futuro». Fue Tomás quien sorprendió a todos con una propuesta concreta: la creación de un programa de mentoría para jóvenes emprendedores del barrio, en el que profesionales jubilados o establecidos pudieran compartir sus conocimientos con la nueva generación. «Aprendí de la peor manera posible que el éxito sin propósito es una casa construida sobre arena», admitió con una honestidad que hizo que Elena se atragantara. «Quiero usar mi experiencia para ayudar a otros a no cometer los mismos errores». La reunión se prolongó durante más de 2 horas, con ideas surgiendo de todos los rincones, desde talleres de cocina tradicional hasta clubes de lectura intergeneracionales. Elena observaba maravillada cómo la casa que casi había perdido se transformaba no solo en su salvación personal, sino en un faro para toda la comunidad. Cuando el último vecino se marchó, los 3 hermanos Sousa permanecieron en la sala vacía, con una satisfacción cansada en sus rostros. «Creo que papá y mamá estarían orgullosos», comentó Cecilia en voz baja. «Creo que de alguna manera lo previeron», respondió Elena, pensando en el testamento que había garantizado su permanencia en la casa. Quizás sabían que, con el tiempo, encontraríamos el camino de vuelta los unos a los otros y al verdadero significado de esta casa. Tomás, normalmente el menos sentimental de los 3, se secó discretamente una lágrima. «Lo siento», murmuró, «por todo, por lo que dije aquel día de tu cumpleaños, Elena, por años de...». Vaciló, buscando la palabra adecuada. «Negligencia».
Elena sintió un nudo en la garganta. Una parte de ella quería decir que todo estaba bien, perdonar al instante como siempre había hecho. Pero la nueva Elena, la que había aprendido a establecer límites y a valorarse a sí misma, sabía que la verdadera reconciliación exigía honestidad. «Me dolió mucho», admitió ella. «Todos esos años cuidando de nuestros padres sola, viéndolos aparecer solo para pedir dinero y luego intentar echarme de la única casa que he conocido. Va a llevar tiempo que se cure del todo». Tomás asintió, aceptando sus palabras sin ponerse a la defensiva, otra señal del cambio que se estaba produciendo en él. «Pero vamos por buen camino», continuó Elena, mirándolos a los dos. «Este proyecto, esta renovación de la casa y de nosotros mismos, es un buen comienzo». Esa noche, después de una cena sencilla que compartieron en la cocina, algo que no habían hecho juntos en años, Elena subió al ático. Entre cajas polvorientas y recuerdos del pasado, encontró el viejo álbum de fotos de la familia. Sentada en el suelo de madera bajo la tenue luz de la única lámpara, pasó las páginas con cuidado, observando el registro visual de sus vidas compartidas. Allí estaban los tres, niños sonrientes en un verano lejano, adolescentes con expresiones serias en graduaciones escolares, jóvenes adultos que ya mostraban los caminos divergentes que elegirían, Tomás con su primer traje, Cecilia con ropa de moda, Elena siempre un poco en la sombra, observando desde lejos. En la última página del álbum, una fotografía solitaria. Elena entre sus padres ancianos, ambos en sillas de ruedas, en el jardín de la casa, sus rostros cansados pero serenos. El de Elena, agotado pero decidido. Elena trazó con el dedo los contornos del rostro de su madre en la fotografía. «Creo que por fin lo entiendo, mamá», susurró a la imagen silenciosa. Lo que intentaban preservar no era solo la casa, sino la posibilidad de volver a encontrarnos algún día. Cerrando el álbum, Elena regresó a su habitación con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. El viaje de transformación estaba lejos de terminar, tanto para la casa como para los hermanos Sousa. Habría desafíos por delante, viejos hábitos que se resistían al cambio, heridas aún por cicatrizar. Pero esa noche, tumbada en la misma cama en la que había dormido durante décadas, Elena sintió algo que había perdido hacía mucho tiempo. No solo la seguridad de tener un techo sobre su cabeza, sino la esperanza de que ese techo albergaba ahora no solo a una familia por sangre, sino a una familia por elección. La primera nevada de diciembre cubría el jardín con un manto blanco y delicado cuando Elena se despertó la mañana de su 51 cumpleaños. Por un momento, permaneció en la cama, dejando que los recuerdos del año anterior la inundaran. La solitaria tarta con las velas caídas, el cruel ultimátum, la sensación de desesperación absoluta. ¿Cómo podía cambiar tanto la vida en solo 12 meses? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo pasar? La voz de Cecilia sonó al otro lado. «Claro», respondió Elena, sentándose en la cama. Cecilia entró con una bandeja con el desayuno completo. Pan fresco, fruta, yogur, café humeante y una pequeña flor en un jarrón improvisado. «Feliz cumpleaños», dijo con una sonrisa sincera. «Pensé que podríamos empezar el día con calma antes de la locura que se avecina». Elena miró sorprendida a su hermana. En los últimos meses, se habían ido acercando poco a poco, pero gestos como ese, íntimos y cariñosos, aún eran poco frecuentes entre ellas. «Gracias», murmuró emocionada. «Es precioso». Mientras comían juntas en la cama de Elena, algo que no hacían desde la infancia, Cecilia parecía nerviosa, removiendo la cucharilla en la taza de café más de lo necesario. «¿Qué pasa?», preguntó Elena finalmente. «He estado pensando mucho últimamente», comenzó Cecilia, eligiendo cuidadosamente las palabras, «sobre cómo he desperdiciado tantos años persiguiendo la admiración de extraños en Internet mientras ignoraba a las personas que realmente importaban». Levantó la mirada para encontrar la de Elena. «Especialmente a ti». Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Cecilia, no, por favor, déjame terminar», insistió su hermana con suavidad. «Cuando cuidaba de nuestros padres, cuando llevaba la casa, cuando mantenía todo en marcha,
Estaba demasiado ocupada construyendo mi imagen pública como para darme cuenta de todo lo que tú llevabas sobre tus hombros. Y luego, cuando todo se derrumbó para mí, fuiste tú quien me ofreció un lugar para empezar de nuevo, incluso después de lo que hicimos en tu cumpleaños. Una lágrima resbaló por el rostro de Cecilia. No sé si alguna vez podré compensártelo por completo, pero quiero que sepas que estoy intentando ser una persona mejor, una hermana mejor, y quiero darte las gracias por no haberme abandonado cuando habría sido tan fácil hacerlo. Elena extendió la mano y tomó la de Cecilia. Las dos hermanas permanecieron así durante un momento, sin necesidad de palabras. Ahora, dijo finalmente Cecilia, secándose las lágrimas y esforzándose por sonreír animadamente. Termina tu desayuno mientras compruebo los preparativos para esta noche. Tomás está trayendo a los niños, y Matilda ha confirmado que vendrá con algunos miembros del Consejo Municipal. Elena asintió, todavía emocionada. La fiesta de inauguración oficial del Centro Cultural y Comunitario Casa Sousa, que coincidía con su cumpleaños, no había sido planeada inicialmente, pero parecía apropiada de alguna manera, un símbolo del renacimiento que había tenido lugar tanto en la propiedad como en sus vidas. Al bajar las escaleras una hora más tarde, Elena apenas reconoció la primera planta de la casa. Decoraciones festivas colgaban de las paredes recién pintadas. El aroma de la comida tradicional portuguesa emanaba de la cocina, donde los voluntarios trabajaban alegremente. En el antiguo salón, ahora convertido en una galería multifuncional, Tomás ajustaba la iluminación para la pequeña exposición de arte local que se inauguraría esa noche. «¿Qué te parece?», le preguntó al verla entrar, con una inseguridad casi juvenil en los ojos, tan diferente de la arrogancia que siempre lo había caracterizado. «Está perfecto», respondió Elena con sinceridad. «Los niños están ansiosos por venir», comentó Tomás mientras ajustaba uno de los focos de luz. «Mariana también». Dudó antes de añadir: «Lo estamos intentando de nuevo. Terapia de pareja, comunicación honesta, todo el paquete». Elena sonrió. «Me alegro por vosotros. Es difícil», admitió Tomás. «Desaprender décadas de malos hábitos, de prioridades distorsionadas. Pero vale la pena». Miró a su alrededor, a la sala transformada. «Todo esto me ha hecho darme cuenta de cuánto tiempo he perdido persiguiendo la riqueza a cualquier precio, cuando el verdadero patrimonio estaba aquí todo el tiempo». El resto del día transcurrió en un torbellino de preparativos finales. Elena se encontró en medio de una actividad constante, ayudando a organizar las mesas, comprobando detalles, saludando a los primeros invitados. Tan diferente de su anterior cumpleaños, que pasó en aislamiento hasta la devastadora llegada de sus hermanos. Cuando llegó la noche, la casa Sousa brillaba con luces y vida. Vecinos de todas las edades llenaban los espacios renovados, admirando la transformación. En el salón principal, una exposición de fotografías históricas del barrio atraía miradas curiosas y provocaba animadas conversaciones entre generaciones. «¿Eres tú?», una voz infantil llamó la atención de Elena. Era Sofía, su sobrina de 10 años, señalando una fotografía en la que 3 niños, Elena, Tomás y Cecilia, posaban en el jardín de la casa. «Sí, con tu padre y tu tía cuando éramos pequeños», respondió Elena, agachándose junto a la niña. «Parecéis felices».